Pasaron las elecciones y a los poquitos días nada más el gobierno autorizó la suba del 9% en algunos productos. Cuando hablamos también de precios congelados. Miguel Ángel Calvete, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, esto es un acuerdo que hizo el gobierno ya por el mes de mayo, abril-mayo, con las grandes empresas productoras de alimentos, donde les autorizó a hacer entre 2 o 3 tramos de aumentos escalonados. Lógicamente, estas empresas son las 25 empresas que producen prácticamente el 80% de lo que consumimos en alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza, todos los argentinos, ¿no? Son 25 multinacionales, donde se dividió en tres segmentos de productos, que son los productos masivos, productos selectivos y productos premium. En el producto de masivos hubo aumentos en 2 y 3 tramos entre el 3,5% y el 7%. En el caso de selectivos entre el 7% y el 10%, y en el caso de premium entre el 9% y el 14%. La mayoría de esos aumentos se aplicaron en el mes de mayo, el 50%, y entre esta semana y la semana que viene, se va a aplicar el otro 50%, que rondan aumentos que van desde el 3,5 al 8-9%. Doctor, digo en esto, ¿es bueno el congelamiento de precios? El congelamiento de precios como una medida autónoma, individual, no es suficiente. Y justamente no lo hace bueno el hecho de que no sea suficiente en tanto y en cuanto no se generen otro tipo de herramientas para contener la inflación. La inflación no es más que una sintomatología, es como la fiebre en una persona que tiene alguna infección. Puntualmente hay otras medidas de fondo, de corto, mediano y largo plazo, que deberían aplicarse complementariamente a acuerdos de precios, a congelamiento. El caso de congelamiento es una palabra que tiene muy mala prensa. Está asociada a otras épocas donde congelamiento significaba desabastecimiento, significaba mercado negro. Convengamos que, no sé si es la palabra adecuada, sí el hecho de que haya acuerdos de precio, precios acordados para algunos productos sí, para otros productos que estén liberados, en tanto y en cuanto la industria respete ese tipo de acuerdos. Lamentablemente hay en Argentina una gran concentración de la industria, como le decía, 25 empresas producen prácticamente el 80% de lo que encontramos en un supermercado y el otro 20% lo producen más de 10.000 pymes. Esa gran concentración, si vamos un escalón más arriba, aquellos proveedores de estas grandes industrias, por ejemplo el caso de envases, si nos remitimos al tema del vidrio, el 80% de los productores de envases de vidrio, el 80% está concentrado en una sola empresa, que originalmente eran empresas argentinas y hoy es una corporación americana. En el caso de los envases larga vida, el 90% está concentrado en una multinacional sueca. Es decir, Argentina en los últimos 20 años, pero de mucha forma mucho más precipitada, en los últimos 7 u 8 años, ha tenido una gran concentración en la economía, sobre todo en el sector de la elaboración y producción de alimentos, con el agravante de que Argentina es un país que es productor de materias primas, no importa materias primas, es productor, manufacturador de alimentos y es exportador de alimentos. Y si este tipo de conflictos se da en un país, por ejemplo, europeo, que importan materias primas, bueno, tiene cierto grado de justificación. Si hay otros países, como el caso de Venezuela, que importan todo, no producen ni materias primas ni elaboran alimentos. En el caso nuestro tenemos todo el ciclo cerrado, pero lamentablemente hay una gran concentración de esa manufacturación y producción de materias primas. Y eso genera, lógicamente, que haya también una cartelización, porque cuando ese alimento va a la góndola, pasa por prácticamente un 60% de lo que compramos, lo compramos en puntos de venta que pertenecen a 5 grandes cadenas de supermercados. O sea que hay un peligro latente que otras veces dejó de ser latente y realmente se efectivizó, que es la cartelización de precios, donde justamente, volviendo al tema de las medidas económicas a tomar a mediano y largo plazo, hay medidas de fondo
para poder contrarrestar este tipo de oligopolios, ¿no? Dentro de todo esto, y desde el Instituto de Estudios, lo estoy leyendo para no equivocarme, de estudios de consumo masivo, ustedes marcaron una presión inflacionaria. ¿Estamos dentro de esto? Efectivamente, sí. Desde INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, nosotros analizamos los distintos canales de comercialización, ya sean canales de proximidad, pequeños puntos de venta, almacenes, supermercados chinos, que ahí es donde me comprenden las generales de la ley, pero también hipermercados, supermercados, distintos shopping, centros comerciales. En esos relevamientos venimos notando mes tras mes un incremento inflacionario, independientemente del tema de los precios congelados, ¿no? Donde hay que aclarar que el congelamiento de precios se remitió a 500 productos. Y de esos 500 productos, que fue un acuerdo entre la Secretaría de Comercio y las grandes cadenas de supermercados, donde estaban excluidos los pequeños puntos de proximidad, almacenes y demás, esos 500 productos, solamente 37 productos pertenecen a lo que es canasta básica alimentaria. 37. Solo 37. Hay 463 productos que son de consumo masivo, pero no se los considera de canasta básica. Para que sea un producto de canasta básica, ya sea, en este caso, alimentaria o de servicios, tiene que tener una presencia en la mesa familiar o en la vida cotidiana de una persona, una periodicidad de entre 4 y 5 veces por semana. Caso, por ejemplo, en el caso de una canasta básica de servicios, el subterráneo. Uno lo utiliza prácticamente todos los días cuando va a trabajar o el colectivo. En el caso de alimentos, aceite, azúcar, distintos productos, harinas o derivados de harinas, carnes, ese tipo de productos sí son de canasta básica alimentaria. En estos 500 productos encontramos 11 tinturas para pelos, de maquillantes, muchos productos de tocador, donde lógicamente si uno hace una evaluación en un análisis frío, ceras depilatorias, parece ser que la gente se tiñe más el pelo o se depila que lo que come. Entonces, un poco es como se suele decir en el barrio engaña pichanga, ¿no? Pero esos 37 productos que son los realmente conflictivos, lamentablemente las industrias han acordado con el gobierno un congelamiento, se ha lanzado el plan Mirar para Cuidar, donde funcionó 2 meses y luego se dejó de hacer estas recorridas, donde lamentablemente no encontramos el servicio, el estoqueo dentro de los supermercados y en la góndola de esos productos. Y sí encontramos productos alternativos, que obviamente esos productos alternativos de canasta básica alimentaria están a otros valores. Es decir, no encontramos el azúcar, o encontramos muy poco azúcar o venta racionada de azúcar con precio acordado, que no supera los 4 pesos, y encontramos un sobrestock de azúcares que superan los 7 pesos. Entonces, creo que ahí es un poco la responsabilidad social empresaria, entre comillas, y la responsabilidad de las empresas, donde, comprometerse para tener un stock garantizado respecto de determinados productos. De ahí que vienen las presiones hacia el gobierno, donde les dicen y le plantean al gobierno que nosotros tenemos 500 productos acordados, pero déjanos aumentar estos otros productos que están fuera de acuerdo. El gobierno, tal vez de buena fe, tal vez de ingenuidad, llamémoslo como de ineficacia en la gestión, lo hacen y dicen, acordamos autorizar aumentos escalonados para todos estos productos que están fuera del acuerdo. Pero justamente no se hace una garantía de stock sobre estos productos que están en el acuerdo. Claro. Entonces, si uno lo analiza, un ejemplo que me dieron en un medio el otro día, que es muy claro y muy gráfico, estos 500 productos congelados es como si congeláramos, los precios de los pasajes en avión y liberáramos los precios de los pasajes en colectivo. Entonces, un poco ocurre eso, lamentablemente. Y, lógicamente, esto ha generado que en este último semestre, sobre todo a partir del tercer trimestre, haya una aceleración de la inflación donde superó holgadamente los 2 puntos. Y donde también muchas consultoras no lo calculan, pero hay que promediar justamente estos aumentos autorizados por el gobierno, que ya desde el vamos tenemos estos aumentos más inflación de la que calcula el INDEC anualmente. Entonces esos aumentos hay que prorratearlos en ese año. Claro, lógico. Otro punto, Supercar. Hay una posibilidad de articularlo con la SUBE. Están, por una parte, si están
de acuerdo y si es una tarjeta que puede llegar a insertarse en lo social, ¿no? Bueno, nosotros desde el punto de vista de incorporación de un nuevo medio de pago, independientemente de los estudios que hemos hecho con el Instituto de Estudios de Consumo Masivos, en reuniones con distintas cámaras gremial empresariales, caso de asociaciones de supermercados, caso de centros de almaceneros, distintos shopping, la cámara de indumentaria, todo tipo de nueva alternativa de pago es bienvenida, sobre todo si esa nueva alternativa de pago, como fue la iniciativa de la Supercar, viene de la mano de una baja en las comisiones que pagan los comerciantes y más aún en el caso de que se vaya a inyectar dinero fresco y a crédito blando, que no supere el 22%, para aquellos tarjetavientes o consumidores en general de menores recursos tal vez o de medios recursos que puedan comprar y adquirir bienes durables a una tasa realmente que no sea usuraria, ¿no? No nos olvidemos que las tarjetas tradicionales, y no las tarjetas en sí, sino los bancos propietarios de esas tarjetas, están financiando con tasas que superan los 35 puntos holgadamente. Y en algunos casos en las refinanciaciones llega hasta los 65 puntos. Entonces, que muchos no lo saben, Miguel Ángel. Y es la letra chica y hay que sentarse todos los meses con una calculadora y hacer el comparativo. Y ahí se van a dar cuenta que lo que compramos en enero a 10, si lo refinanciamos, lo estamos pagando 16,50. En cuanto así, convengamos que es una tasa, una de las 3 tasas más altas, no de América, sino ya del hemisferio globo. Entonces, del planeta. Sí, sí. Es una locura. Lo mismo que las tasas, las comisiones que se le cobran a los comercios, cuando en Brasil no superan el 1%, en Chile es menos del 1%, en Uruguay también está rondando el 1%, en Estados Unidos es el 0,5% y es cara. También hay otro volumen de bancarización, hay otro volumen de usuarios de tarjetavientes, ¿no? Sí. Argentina, dentro de la región, es el país que menos cultura tiene de crédito y de manejo de crédito electrónico y de pagos electrónicos. En los últimos años se ha incrementado eso, pero bueno, Brasil tiene mucho más trayectoria que nosotros a nivel de bancarización de la población, al igual que Chile, comparándonos con estos dos países, bueno, o México, sí, sí. O Colombia, que son países más o menos similares. Razón por la cual esta iniciativa de la Supercar fue muy buena. Lamentablemente hubo por parte, volvemos a hablar un poco de ingenuidad o ineficacia en la aplicación por parte del gobierno de pensar que el fideicomiso que fondea esto, que se origina mediante fondos que vienen de las tarjetas, de las compañías de seguro, hay un inciso K, prácticamente se llama K, el inciso es K realmente, el 10% de las ganancias se vuelcan a proyectos productivos para formar este fideicomiso. Entre esas interpretaciones se dice, bueno, utilicemos este dinero para fondear tarjetas que a su vez van a reactivar la economía en todo lo que sea bienes durables producidos en Argentina. Bueno, es una interpretación válida. Es ingenuo pensar, por eso no funcionó, que ese fideicomiso lo manejen 2 grandes cadenas de supermercados y 2 grandes cadenas de electrodomésticos, cuando esas mismas cadenas tienen sus propias tarjetas y cobran justamente más de 50 puntos de interés. Entonces, convengamos que es como darle al zorro para que cuide las ovejas, ¿no? Uh-huh. De hecho, en primera instancia no había una intervención bancaria, hoy intervino el Banco Hipotecario como entidad. Hay que aclararle, el Banco Hipotecario, si bien tiene tarjetas en el mercado, no es un banco que tenga el expertise y que su fuerte sea justamente el tema de los medios de pago y tarjetas de crédito. Bueno, se ha desnaturalizado esto, hay menos de 10.000 tarjetas emitidas, estamos hablando que en Argentina hay un universo de 22 millones de tarjetas. Esas 22 millones de tarjetas pertenecen a las grandes marcas y a algunas tarjetas regionales, cooperativas, mutuales, etc. ¿Se emitieron cuántas, Miguel? Menos de 10.000 tarjetas. Nada prácticamente. Nada. Nosotros desde el primer momento, tanto la Federación de Supermercados Chinos como distintas asociaciones empresariales, dijimos, bueno, utilicemos algún plástico, alguna tarjeta que ya esté en el mercado. Se propuso la tarjeta nativa, la tarjeta argenta, que eran del Banco Nación, ahí intervenía un banco estatal. De hecho, el fondo se origina por una ley, es el fideicomiso es un cuasi público, a pesar de que viene de empresas privadas.
Pero entendíamos que tenía que haber un banco oficial administrando esto. Propusimos que sea la tarjeta SUBE. ¿Por qué? Porque es una muy buena iniciativa que tomó el Estado. Empezó un poco a los tumbos, pero realmente se perfeccionó. Hay 11 millones de tarjetas ya emitidas, de las cuales 5 millones pertenecen a asalariados que están empadronados. Obviamente un asalariado que tiene la SUBE es un asalariado de recursos medios o bajos, que tiene recursos altos, por lo general no tiene la SUBE. Entonces teníamos la posibilidad de universalizarla muy rápido, esa tarjeta, que ya está funcionando como tarjeta de débito, es una tarjeta precargada, pero a su vez tiene la potestad tecnológica de ser utilizada como tarjeta de crédito. Para lo cual, nosotros estos días, bueno, vimos con mucho beneplácito el hecho de que haya el gobierno recogido el guante de esto y proponer la SUBE como un medio de pago de crédito, a lo cual hemos tenido incluso reuniones con bancos privados, que los bancos privados dicen, bueno, si ahí van a ser 11 millones de tarjetas de crédito, queremos participar en el negocio y queremos financiar el negocio, que no lo vemos mal en tanto y en cuanto no se desnaturalice la tarjeta como una tarjeta social, que no supere 22% de interés para la financiación, que no se le cobre más del 1% a los comercios adheridos, es decir, que se atengan a las reglas de juego. Un presidente de un banco de otro día con mucho tino me dice, la verdad, Miguel, nosotros queremos participar, podemos poner esa tasa, podemos cobrar menos del 1%, ¿por qué? Porque nos manejamos por la ley de los grandes números. Tenemos prácticamente un universo de 11 millones de tarjetas. Nos ahorramos muchísimo y queremos financiar esto. Bueno, es una puerta que está abierta, que eso lo tiene que definir el gobierno, y lógicamente lo que tiene que regular y supervisar que el sector privado, si es que financia el sector privado para complementar el fideicomiso del cual hablábamos recién, lógicamente se atenga a las condiciones de una tarjeta social, ¿no? Gracias, Miguel Ángel Calvete. Gracias a ustedes. Pausa.